Buenas noches. Bienvenidos a todos a esta conferencia híbrida organizada por el Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, Sección Monterrey, y patrocinado por las compañías Helux y Química Rana. Agradecemos también la asistencia de las siguientes personalidades: Ivette R. Gómez, ponente de esta noche; licenciado Janitzio Rodríguez, presidente del Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, Sección Monterrey, y colaborador de Pinturas La Sultana; ingeniero Ignacio Reynoso, director general de Química Rana Monterrey; señora Débora Faber, Sales Manager, Hilux. La conferencia de hoy es Impactful Corrosion Solution for Protective Metal Coating with Hilux, presentada por Ivette R. Gómez, R&D and Technical Services Manager, quien es licenciada en Química por la Universidad de Illinois en Chicago. Tiene 25 años de experiencia en la industria de pinturas y revestimientos como desarrollador de productos y liderando equipos de personas en empresas como Ace Hardware Paint Division, PPG, Valspar y Sherwin-Williams. Gerente de proyecto y diseño para Six Sigma Black Belt, generalista al que le encanta aprender la química y la física de todo lo relacionado con pinturas y revestimientos. Adelante con la conferencia, Ivette. Thank you. Thank you for the invite. Thank you for your time this evening. Very much. Thank you. En que Hilux les puede ayudar a generar una solución de impacto en cuanto a corrosión. Entonces, para la corrosión, primeramente tenemos que procurar entender qué es la corrosión. Entonces, para los que trabajan en recubrimientos metales y protección, es muy complejo generar una solución si no sabemos dónde está el problema. Entonces, en Hilux procuramos ser los expertos de corrosión para gestión. Entonces sí, tenemos soluciones agregadas, pero también procuramos entender qué es la corrosión metálica y cómo podemos ayudarle a nuestros clientes. Entonces, en términos muy sencillos, el metal es minado. Estamos pensando de sustratos de acero. Y al pasar por el refinamiento, la condición de energía está aumentando. Quiere regresar a la condición más baja de energía. Entonces va a buscar todo lo que sea impulsado por pH, humedad, cualquier tipo de iones, todo lo que pueda encontrar para poder regresar a su condición de energía más baja. Entonces, en un diagrama de célula, hablando de qué es la corrosión y qué es lo que está pasando, tenemos el sustrato metálico y en este caso, este ejemplo es para el hierro, pero es la misma reacción, ya sea aluminio, cobre o otros tipos de aleaciones, donde tenemos el sustrato metálico, en este caso el hierro, los iones de hierro, y luego en el ambiente hay agua que se está presentando y si hay un defecto, ahora empezamos este proceso de una anódica todos presentes. Y si la relación en cualquiera de esos dos es diferente, el proceso químico-eléctrico empieza cuando el agua está presente, sigue alimentando ese proceso, ese ciclo. Y entonces tenemos el hierro libre que está entrando en la ecuación, electrones que están viajando hasta a través del sustrato y como pueden ver de la sección anódica y catódica, los dos diferentes reacciones que se van generando y empiezan a crear óxido ferroso, hierro rojo. Entonces, para la corrosión metálica hay unos cuantos tipos de variaciones, pero típicamente nos piden que trabajemos con los aspectos más genéricos. Esto solamente es un ejemplo de algunos de los que visité recientemente, lo cual fue un privilegio. Hablamos acerca de las rápidas, un recubrimiento sobre el metal durante el secado.
hay mucho de esos ambientes, condiciones de ambiente presentes para que se genere un óxido muy rápido. Eso es lo que llamamos el acero rápido, oxidación rápida. Y luego cuando tenemos dos metales diferentes presentes, tienen dos condiciones de energía diferentes, son condiciones nobles diferentes. Y la que tiene la más baja va a tener corrosión mucho más rápida que la más alta. Entonces ven ahí la corrosión galvánica que está alrededor de esa sección. El filiforme, ya que sea una imagen muy compleja, pero es exactamente lo que son filamentos. Entonces, el defecto son los filamentos que están cayéndose. En este caso es una rayadura artificialmente generada. Y luego una vez que se da la corrosión, entonces empieza a generar un filamento que tiene que ver con una corrosión catiónica. Y esto la consideramos más cosmético, un detalle cosmético. Entonces, para materiales de empaquetado, recubrimientos de botes, el sustrato no tiene una deterioración, pero sigue generando una falla, entonces está generando un problema para las personas que trabajan con recubrimientos para botes. Nadie quiere un bote que se ve así, ¿no? Y luego corrosión uniforme, que es lo que muchos de nosotros pensaríamos al estar pasando bajo un puente o viendo cualquier otra estructura que está oxidada. Esa es la corrosión uniforme. Entonces, ya que de alguna manera tenemos una idea de lo que es la corrosión y cómo se da, cuáles son los procesos químicos, ¿qué podemos hacer para pacificarlo? Halox tiene una línea inorgánica, al igual que la línea orgánica, entonces voy a hablar al respecto de ambas. Inorgánicamente, esto se ve un tanto familiar porque es el proceso eléctrico-químico que se da. Tenemos el sustrato, tenemos algo que está causando en el hierro, los iones del hierro, que también, al igual que la región catódica, y lo que son los inorgánicos se van acumulando de diferentes cationes metálicos con fosfatos. Entonces, el catión metálico quiere reaccionar en esta área, generando un óxido metálico que es una versión mucho más estable de precipitación. Y luego la sección de fosfatos quiere migrar y reaccionar con los iones libres y así amarrándolos y no permitiendo así que este ion libre reaccione con el ambiente para este ciclo del óxido de hierro rojo. Y le llamamos a esto la pacificación. Pacificación, porque estos precipitados, estas barreras, están haciendo pasivos la sección iónica y catódica. Entonces, para la línea Halox tenemos dos factores distintos. Hay una base de zinc, siempre va a tener zinc presente, y luego tenemos la base no zinc, no muy original, pero así les llamamos libres de zinc. Y cada uno de estos, si empezamos a ver la nomenclatura, pueden ver en este caso, por ejemplo, tenemos SZ, stroncio zinc. Esto es muy singular, es zinc aluminio. Y luego tenemos las variadas bases de zinc, siendo que ya sea un fosfato de zinc o un complejo de fosfato de zinc, son solamente los niveles de presencia de zinc, y todos tienen diferentes niveles de zinc. Y para el libre de zinc tendrán que ver químicas en cuanto a borosilicato de calcio o un producto vario fosfosilicato, y luego fosfosilicato y la familia de calcio, fosfosilicato. Esos son los inorgánicos, esos son pigmentos. Entonces, trabajando con el pigmento requiere una difusión de alta velocidad, mojabilidad, paquetes de mojabilidad y dispersión. Entonces, ya sea una base o cualquier sistema de pigmentación, estos tendrían un procesamiento de la misma manera. Requieren un dispersante y mojabilidad, como si estuvieran dispersando talco o mica. Estos requieren este tipo de energía.
Entonces, viendo unos cuantos de los que tenemos, voy a señalar unos cuantos. Y hay varios aquí, pero estoy seguro que la presentación va a estar disponible como recurso más adelante. Entonces, en la familia Zinc, la cual está en la parte superior de esa página, tenemos tres diferentes números. Tenemos el 391, que es la base de la familia Stroncio Zinc, y luego tenemos el 395, el 391. Estos todos son la misma química, las mismas proporciones de zinc, estroncio a fosfosilicato. La única diferencia es el procesamiento para generar el tamaño de partícula. Entonces, para los formuladores que les gusta esa química y les parece muy eficaz para ellos, pero necesitan, ya sea para una capa muy delgada o un tipo de semigloss y esta línea de semigloss, entonces necesitan estas variables de tamaño de partícula. Entonces, esta familia es mucho más robusta y es de mucha ayuda tener esto. El otro beneficio de tener otro tipo de distribución de tamaño de partícula y otro tamaño de partícula es la área de la superficie. Entonces, para los que están familiarizados con los pigmentos y lo importante de lo que es el tamaño de partícula y la distribución de la partícula, porque tienen que saber cuál es la parte superior. Cuando síntomas están creando diferentes tipos de tamaños, y entonces ahí están los diferentes tipos de tamaños de partícula para alguien que pudiera necesitar crear un tipo de sistema diferente para que había un paquete mejor. Ahí es donde entra la variable de mucha ayuda de diferente tamaño de partícula. Misma química, nomás diferente tipo de partícula, tamaño de partícula. Entonces, unos cuantos de los otros que tenemos por el lado de zinc, tenemos el Ciplex 250, que algunos de ustedes estarán familiarizados con el zinc phosphate, generado para cuando piensan en nuestras otras líneas. Es una línea más económica, y la diferencia, volviendo a lo que decía anteriormente, era solamente la presencia del zinc presente. Pueden ingeniarse con diferentes niveles de zinc si vieron otros fosfatos de zinc. Verían unos de contenido de 50% y algunos bajan a 25% de porcentaje. Y esas son las diferencias grandes entre uno y el otro. Sí hay 700 de nuevo, que es muy singular porque es un fosfosilicato de zinc aluminio. 750 es un fosfosilicato de zinc, y la diferencia entre un fosfato y fosfosilicato de zinc es que los fosfosilicatos tienen una ingeniería con otros pigmentos de barrera que están ahí. Entonces, de nuevo, ahí es donde permite un desempeño más alto. Si alguien pregunta cómo tengo buen desempeño con 1.11 o 750 cuando es menos producto que el SP391, pues típicamente entre el sistema es más compatible con el contenido de zinc más bajo, y luego hay los pigmentos de barrera que ayudan a generar una capa más fuerte en cuanto a sus capacidades de barrera, porque esa es singular porque tiene orgánicos de los cuales hablaremos más adelante. El Halox 430 es parte de nuestra familia calcio fosfato. Es un calcio fosfato de tinta que es diferente a lo que veremos más adelante. El CW314, que es tricalcio, fosfato tricalcio, que los distingue uno del otro, lo que es muy diferente de la familia 430, porque ya verán que también hay una JM, que es una diferencia en tamaño de partícula, es que tiene, de nuevo, otro pigmento que está insertado por ingeniería, que te da otra capacidad de iones. Y consideramos que si agregamos esta química variada que actúa como una esponja, va a querer aglutinarse con un cloruro o los sulfatos. Para los clientes que pudieran tener algunos de estos problemas con los iones radicales presentes y que no están en el sistema, sino en el ambiente, ahí es donde entra muy útilmente este producto. Unos cuantos más. Calcio borosilicato y su familia, una tecnología muy antigua, pero muy útil como tecnología para base solvente, muy baja humedad. Encontramos entonces que tiene muy buenas compatibilidades económicas con sistemas a base solvente.
And 314, Y el typically have its 314 own típicamente slide tiene if anyone wants su to learn propia more about diapositiva. that. Si alguien quiere aprender más al respecto, For the calcium para phosphates, los it's very calciofosfatos effective, es and muy what we find eficaz en lo que unique is nosotros that encontramos como it's manera also muy helpful for muy elastomeric singulares, que es because of its para los reflectivity elastómeros, porque value. si So it tiene has a un refractive valor, index around un índice de 1.6. So even though that's refracción de larger than 1.6, entonces TiO2, ya so que es más grande TiO2 que refractive is TiO2, typically like típicamente es 1.45. It actually 1.45. helps. It De hecho, works nos well with ayuda y TiO2. trabaja So bien for con those el working with TiO2. Entonces, elastomeric para los que coatings tienen that want recubrimientos some elastoméricos que quieren que because sean reducing the refractivos, TiO2 amount porque is tenemos el really modelo working. seguidos, The aquí thin el bonds are useful 314 because it's se also very encuentra muy effective útil corrosion porque tiene inhibitor. So un it's inhibidor de metal corrosión muy wood coating. eficaz. Then you Entonces, kind of get como two recubrimiento para metal es functions muy in bueno one. y se consiguen dos funciones en una misma. So moving through Y luego the remainder of the pasando zinc por lo freeze, que pasa los que son libres de zinc is, SW111, como vieron con los otros, ya sea calcio, calcio borosilicato, calcio fosfato, SW111 es estroncio. Entonces, a veces se confunde uno cuando oyen estroncio, piensan en un cromo de estroncio. No, esto es fosfosilicato de estroncio, no hay cromo presente, solamente estroncio. Entonces, el catión activo es estroncio y el anión es un fosfato. Hallamos esto muy bueno para sistemas epóxicos. Los sistemas epóxicos, el zinc es muy activo en un sistema epóxico y sí se puede formar un productos de zinc en estos y hacerlos eficaces para ustedes, pero generalmente es muy complejo hacerlo. Entonces, cuando alguien nos pregunta acerca de sistemas epóxicos, el SW111, dado a su fuerza, es muy eficaz y es más fácil para aquellos que trabajan en el mundo de epóxicos para formularlo, porque luego sabemos que si tuvieras un sistema y solamente estás haciendo un cambio de materia prima para ingresar todos los recursos para hacer una corrección de estabilidad, se lleva mucho tiempo. Entonces, generalmente, debido al que el estroncio funciona muy bien en sistemas epóxicos, decimos, por favor, nos lleva a este trabajo de estabilidad. Entonces, eso es muy bueno. Y luego las variables de químicas también, algunos de los primeros en HALOX. El bario muy lentamente se va saliendo del mercado, se considera un metal pesado, entonces este está en los límites, algunos lo consideran un metal pesado y otros no, y entonces por eso se ve entre los libres de zinc, pero si vienen nos piden uno que sea libre de metales pesados como inhibidor para corrosión, no les vamos a recomendar bario, los vamos a indicar estroncio o la familia de calcio. Y luego el otro lado de nuestro catálogo son los inhibidores de corrosión orgánicos. Entonces, así como hablamos de la química y en la mecánica que se da en los inorgánicos, para los inhibidores orgánicos son lo que uno se imagina. El químico principal será carbono y por eso es orgánico. Y los que nosotros trabajamos, que son a base amínico diácido o salinos, son espumas hidrofóbicas y tienen grupos que tienen una cola hidrofóbica. Dependiendo de la química, pero típicamente, como verán aquí, estas químicas, como se ven. Y luego tenemos también diferentes elementos que están integrados por ingeniería al compuesto orgánico que sabemos generan algo de eficiencia como inhibidor. Y esto es regresando a los factores electroquímicos de la corrosión y las condiciones de energía. Si ven la tabla periódica, verán cómo toda empata en la tabla periódica, ya sea alcalino o metal de transición, todo empieza a armarse en cuanto a por qué se eligen estas químicas para este tipo de protección. Entonces, lo que ven aquí con lo orgánico, ya sea basamino, salino o diácido, verán que tienen su funcionalidad donde
un extremo migrará al sustrato metálico y el otro extremo luego migrará al polímero. Y por eso típicamente les llamamos promotores de adhesividad, adhesión, porque la inhibición química viene por el amino, da algo de pasividad, pero predominantemente la protección viene de la capacidad de simplemente generar una unión más fuerte entre el polímero, que es la parte más importante de tu recubrimiento metálico. Recubrimiento para sustratos metálicos, y solamente le está dando más fuerza y le está permitiendo estar a su potencial más alto y genera una adhesión más fuerte. Si puedes mojar el sustrato y tener una adhesión más fuerte, que es lo que eso genera, pues mantiene la atmósfera alejada del sustrato lo más posible. Otra cosa que debemos de recordar es la corrosión, es que estamos gestionándola, estamos trabajándola. No la podemos eliminar típicamente, la estamos gestionando para tener otros componentes en el recubrimiento. Algunos son muy específicos para cierta funcionalidad y lo que queremos hacer es gestionar el ambiente de que ataque el sustrato metálico. Entonces, las tres familias que ya mencioné como parte de las líneas Halox es que si tenemos una base amino, base de diácido, regresando a las capacidades, los grupos funcionales, un extremo que regresa al sustrato metálico y los otros extremos polares al polímero. Y luego tenemos la familia salina, y entonces la salina está construida en torno a varias salinos, entonces sí hay un grupo, pero hay otros grupos funcionales que se adhieren a ello, donde se tiene la afinidad para el sustrato al polímero. Tienen una matriz muy densa, y si alguien ha trabajado con tecnología solgélica, no es un recubrimiento solgel, pero nos recuerda eso, donde hay una matriz muy densa. Y eso va a, de nuevo, generar una barrera muy fuerte, un recubrimiento muy fuerte para limitar el alcance de la atmósfera al sustrato. Entonces, para algunos de ustedes quizás estén familiarizados con estos y otros no. Tenemos el amine, el 515, 515 LFG, que es para los que necesitan alguna de protección de almacenamiento, y luego el 570 es un polvo y tiene que hacerse soluble en agua o solvente y alcanzar cierto pH. Y luego tenemos el LS, que es tomar el polvo y nosotros lo neutralizamos para manejarlo más fácilmente y lo recibes como un líquido. La familia salina 520 y 550, ambos diferentes tipos de salinos. Entonces, regresando a los grupos funcionales, esa es una distinción entre los dos. Desempeño muy alto, pero también ahorita estamos entrando en la división de aeroespacial con ellos. Con aquellos que trabajan con base de agua, tienen la capacidad de usar el 550, pero no va a entrar a base solvente porque si está corta en agua. El 55WF está preparado en un solvente que es para solvente y base de agua. Entonces nos gusta el WF porque como formulador quieres meter más materia prima. Si puedes tener uno que puede ser a los solventes y base de agua, por eso siempre los vamos a inclinar hacia el WF, porque la mayoría de ustedes trabajan en base de agua, base solvente. Y la familia amine 350, estos son todos la misma química, la diácida, diferencias pequeñas. Es una versión seca de la 350, puede formularse a sistemas de agua, es para óxido rápido, protección galvánica, funciona y se neutraliza en un sistema, mientras que el 630 tiene un cargador salino que es base solvente debido a la presencia salina, pero todo la misma química diácida.
Entonces, unos cuantos ejemplos respecto a cómo funciona esto, cómo se va uniendo para los que están familiarizados con estos tipos de recubrimientos. Este aquí es a base de agua acrílico. Es un acrílico modificado, lo cual quiere decir que es acrílico con modificaciones acrílicas, pero sí es base de agua. Y cada uno de los inhibidores de corrosión se dosifican al 5%. El primer sustrato que probamos tiene que ver con base acero laminado, que es muy difícil proteger. Generalmente probamos con inmersión caliente o laminado frío, que generalmente es donde terminamos, y si podemos trabajar bien ahí, entonces procuramos entender otros sustratos con los que podemos tener éxito. Y este tiene una capa de 50 micras. Entonces, procurando entender los fosfatos de zinc. Este ya tiene mucho tiempo y sigue siendo en fórmulas y seguirá estando en fórmulas, pero alguien dirá, pues, ¿qué más hay allá afuera? Quiero ver si puedo conseguir mejor desempeño usando la misma cantidad de pigmento inorgánico. Entonces, en este caso, ambos están al 5% y estamos viendo un fosfato de zinc contrastado con Z711, Flex 111, que es no diferente, sigue siendo económico, pero de alto desempeño. Entonces tenemos más de 1000 horas aquí en niebla salina y está la raspadura aquí, pero la fase intensa de oxidación. Y esta es una base amarilla que se ha arrancado y nos da una idea de cómo se ve el sustrato por debajo del recubrimiento. Y esta es presión y, como pueden ver, diferentes tipos de desempeño dependiendo del tipo que se corre, y por eso trabajamos con diferentes tipos y métodos para entender la protección de corrosión o falla de protección de corrosión completa. EPON 828 is still a very EPA 228 sigue siendo una condición muy estándar y seguimos trabajando con ella. La gente la sigue reconociendo. En este caso es base solvente 2K. De nuevo, sobre un acero laminado frío tenemos como 1000 horas de niebla salina, todas probadas al mismo nivel, a 50 micras. Y de nuevo queremos entender esa diferencia. Entonces, alguien que trabaja con 7% de fosfato de zinc, cómo se ve Zplex a un 11%, e incluso los subimos a 10,5% para ver si podíamos empatar el Zplex 111, y pueden ver aquí que siguen presentándose mejor desempeño yendo al producto tipo Zplex 111, contrastándolo con el fosfato. 750 is that product I mentioned earlier that is a zinc. Y mencioné anteriormente Zplex 750, que es un fosfato de zinc, pero tiene algunos de los inhibidores de corrosión orgánicos, y para alguien que quizás no quiere trabajar con el orgánico por separado, tienen el fosfato, pigmento de fosfato de zinc que se ha dosificado con algo orgánico. Y esto es solamente un ejemplo para este tipo de fórmula, que es un acrílico base de agua, de nuevo ese 5%, este con Banrite, que es un panel tratado fosfato, y unas 400 horas, un poco más grueso, 62,5 en cuanto a las micras, y luego que algunos de los otros, pero para este tipo de base de agua acrílico, típicamente, y hay una diferencia considerable en la protección de corrosión, pero también, regresando a lo que hace el orgánico da promoción de adhesión que ayuda a la resistencia a la corrosión, y luego
So not only do you have, Entonces, no this was a little louder, solamente, sorry. este está un poquito Not más only do you fuerte, have no the corrosion solamente tenemos protection, la protección de but you see the corrosión, pero tenemos los beneficios de promover la adhesión. So for those that I got, Así es que para ustedes que tuve el placer de estar con ustedes, lo más seguro es que ya me oyeron hablar mucho acerca de la sinergia, y para ustedes que trabajan en tipos de productos de alto desempeño, los que trabajan con el reemplazamiento de químicas de cromato, la sinergia de lo inorgánico orgánico es muy crítico. Cuando tiene que ver con cromatos, estos son singulares en que este tipo de mecanismo permite un proceso de autosanamiento mientras mucho de la adhesión sale de ahí. No vas a conseguir eso de estos cationes metálicos o base de fosfato o cualquier otro, sino esa base de cromo. Ese es el único tipo de química que se comporta de esta manera. Entonces, lo que tenemos que determinar para la solución, para el reemplazo de los cromatos, entonces lo orgánico es necesario para promover la adhesividad. Entonces, hacemos muchos estudios para poder intentando entender cómo se ve lo inorgánico con los variados orgánicos, porque dependiendo del sistema, se comporta de diferente manera. Pero nos gusta este estudio porque es a base salina con una base primaria sobre un acero de fosfato, 50 micras. Halax 700 being our Halax 700 siendo el catión de aluminio, entonces hay algunos, entonces hay un fosfato de aluminio con catión, y luego se le agrega un 550WF, que es la química salina orgánica. Entonces no solamente se mejora la mancha y este raspado con espátula, se prueba en este caso a 330 horas y luego se raspa para buscar la adhesión. Así se mide la raspadura. Y luego también se ve una mejora considerable sobre la resistencia al ampollamiento. Hay la prueba de raspadura y trabajando con la misma carga de 700, solamente se le agrega un 2% del 550WF. Unos cuantos más y terminamos. Me gusta mostrar ejemplos en fotos porque les da una idea, especialmente para aquellos que tienen que trabajar con un panel y ver un visual. Tenemos muchos puntos de información y muchos números, pero cuando alguien dice un 10 versus un 0, pues ¿cómo se ve eso? Y entonces con las imágenes podemos ver un poco más de eso. Entonces, esta es una de nuestras bases de agua epóxicos favoritos, y una capa más gruesa, 100 micras, de nuevo, sobre acero laminado, raspado con espátula, y relativamente buen producto para empezar. Cuando piensas de todos los otros tipos o paneles que hemos visto en estos estudios de caso. Pero si tenemos un cliente que tiene que quedarse con un C5 o menos de 3 milímetros, eso no es suficientemente bueno, eso sigue siendo una falla para ellos. Entonces alguien tiene que decir, esto es muy bueno comparado con los otros, pero sigue siendo una falla para una cierta necesidad. Entonces hay Halox 570LS, que es la base orgánica, química base orgánica, y 0,5% en peso de fórmula, y hay muy poco ahora en cuanto a pérdida de adhesión a la raspadura. Entonces, hablando de este lado, base solvente inhibidor orgánico, agregando el 5WF, tienes un control sin inhibidor. Me gusta este ejemplo porque muchas veces
La gente no ve la raspadura, lo ven, pero no hacen un raspado de espátula. Y se puede ver igual y uno diría, y quizás hasta se vean peor, pero una vez que se mueve o se hace una raspadura de espátula para ver adhesión, se ve una diferencia considerable. El control no tiene nada de adhesión después de este periodo de prueba y se ve la corrosión que se está dando en esa raspadura. Está ahí la raspadura para generar el anódico, donde se ve donde pasa la falla. Y luego vemos cuánta más adhesividad se gana simplemente haciendo un cambio, que es también para mejorar la destrucción al sustrato. Entonces, oxidación rápido, quiero presentarles los productos. Si ya saben de base de agua, ya saben de este óxido. Puede ser una oxidación rápida con nitrato de sodio. Es un reto, no obstante, si la adición es muy importante y cómo se maneja. Una preocupación con las altas cargas de sodio, de nitrato de sodio, si se tiene como un pigmento, es que es soluble en agua, sigue siendo soluble en agua, entonces a lo largo pierde su valor de protección y quiere incluir agua, traer agua al sistema para la sensibilidad del agua. Entonces hay algunos retos ahí cuando estamos hablando con solamente nitrato de sodio. Entonces, una revisión rápida del mecanismo muy similar a una de las primeras diapositivas, solamente se da más rápido. Los iones van trabajando con el recubrimiento, porque el recubrimiento es la atmósfera. Entonces, para la familia 150, base sodio nitrato, bajo porcentaje de nitrato de sodio, al igual que algunos otros. No es nomás un nitrato mezclado con agua generando una solución para tener otros inhibidores y para óxido rápido y luego la libre de nitrato. Hay un ejemplo que generó esto, no hay inhibidor de oxidación rápida, se empieza a ver, se ve como una niebla café porque está pasando mientras se está curando el recubrimiento. Si la capa está curada sin ningún tipo de mancha, entonces o se tiene un inhibidor de oxidación rápida o un polímero muy bueno que tiene una protección de oxidación rápida integrada. La mayoría no lo tienen. Entonces por eso necesitan un inhibidor de corrosión de oxidación rápida y aquí se ve cómo trata con la oxidación rápida. So moving into another one of our products, it's not necessarily, we will speak to y no vamos a hablar como un inhibidor de corrosión. Este es un convertidor de óxido, está basado en una química de ácido. Para los que han trabajado con otros, usan ácido tánico. No se recibe bien en muchos lugares. Entonces uno dice que otros tipos de químicas funcionan para ese tipo de mecanismo y tenemos el RC90 de lo que está sucediendo para ese proceso de conversión. Entonces se empieza con el óxido de hierro rojo y este tiene este aditivo, que es un aditivo, entonces se tiene que formular en un recubrimiento o un base ya sea pigmentado o claro, dependiendo de lo que quiera el cliente, pero tiene que ser con un sistema de resina y luego el proceso de conversión lo está tomando de óxido de hierro rojo al negro. El negro es estable.
Entonces, una vez que se ha convertido completamente a óxido negro, se conserva como negro. ¿Y por qué? Porque, como mencioné primero, es la condición de energía. Esa es una condición de energía estable. Entonces, convirtiéndolo, has trabajado con la estructura que tienes ahí. Entonces, dependiendo de la base, algunos son con pigmento y algunos son transparentes, claros, pero verán que el rojo se convierte en un negro, color negro, y luego se muestra la conversión total. So like I mentioned, Entonces, como mencioné, es para pinturas. A veces nos preguntan, ¿puedo usar el C980 y aplicarlo sobre mi sustrato oxidado? Pues requiere un polímero para ese mojamiento. No va a mojar el sustrato. Necesitas un recubrimiento que moje el sustrato para que esté penetrando esas capas de óxido y se obtenga una conversión completa. just some more examples. Y algunos otros ejemplos que hemos desarrollado a través de los años trabajando con el aditivo, mostrando lo que cómo se ve una conversión total. Now, when working with Ahora, cuando trabajamos con este tipo de aditivo, es una química ácida. No ácido tánico, pero para aquellos que están familiarizados es propietario. Pero sí es una química de ácido. Entonces, el tipo de polímero en el que está es muy específico. Quisiéramos que fuera más robusto. Algunos quieren formularlo para que sea el recubrimiento típico de un pH 9, pero ese es ácido que está entre 2 y 3. pH. Entonces, como han de imaginar, si intentan meter eso a un pH 9, van a tener falta de estabilidad. Entonces, es muy específico. and we do have some examples. Entonces, hay algunos ejemplos de esto en nuestro sitio, de los polímeros que hemos usado y han sido exitosos en el laboratorio. Pero ese es el primero y principal. La elección de polímero, y luego es una pintura. Entonces, si es un pigmento, si tienes un sistema pigmentado, se tiene que crear igual que cualquiera de los otros recubrimientos con dispersantes y agentes de mojabilidad. Esto es a base de agua porque, de nuevo, debido a su valor pH. Y luego, al ir trabajando con los diferentes pasos, el siguiente es la preparación del sustrato. It's very important. Es muy importante para el convertidor del óxido que el óxido rojo sea activo. Entonces, hay un óxido rojo y ya sea laminado de algún tipo, simplemente poner recubrimiento ahí, quizás no se vea la eficacia. Uno quizás llame y diga, ¿por qué no se está volviendo negro? Está oxidado y lo puse encima. Usted usando el polímero correcto, tiene buena reología, mojabilidad del sustrato, y típicamente se debe a que el óxido de hierro rojo es como si estuviera dormido, no está activo. Y luego, si alguien lo raspa con alambre o le da algún tratamiento, lo activa de nuevo porque está convirtiendo el hierro 2 a hierro 3. Entonces, uno quiere poder hacer eso. Entonces, uno empezaría a ver que se puede tener una buena conversión. Just a few tips. Entonces, unos cuantos tips nomás para resumir lo que he estado hablando. El tipo de polímero que entraría estás generando un convertidor de óxido como recubrimiento. Si eliges hacerlo, puedes recubrirlo. Si el recubrimiento es bueno para la capa superior, hay algunos que encontramos pudieran tener algún problema con adhesión de recubrimiento, y podemos tratar con eso específicamente. En otro momento podría conseguirles esa información, esos datos, pero en la mayoría de los casos el recubrimiento con RC90 va a ser un tanto robusto para poder recubrirlo en la parte superior con varios recubrimientos después de eso, porque algunas personas que solamente quieren convertir el óxido, quieren que hagas que su estructura sea decorativa y pones su recubrimiento nuevo que les va a dar más protección. Si estás haciendo una base y quieres protección agregada, el RC90 es compatible
con varios orgánicos, entonces alguien podría agregar eso para darles alguna resistencia de corrosión extendida, y por eso no le llamo un inhibidor de corrosión. Está convirtiendo a negro el óxido de hierro, pero no va a detener que el sustrato esté atacado por la atmósfera. Eso seguirá sucediendo. Entonces se va a oxidar de nuevo, pero depende de la calidad del recubrimiento. Entonces, cualquiera está invitado a ir a heliox.com y ahí van a ver toda esta información que les acabo de compartir con ustedes. Las SDS. Le dice pregunta al inhibidor y puedes poner tus datos y haces la pregunta, y eso se va directamente a nuestro equipo, es decir, a mí y a mi staff. Nosotros recibimos todo eso y eso realmente es una manera muy rápida para ustedes. Estamos ahí sentados esperando a que entren las preguntas. Desafortunadamente no, estamos en laboratorio haciendo trabajo de laboratorio con muchos de ustedes, pero sí las vemos un tanto rápido y nos ayuda a tener una conversación. Entonces, por favor, tengan la libertad de ir a heliox.com y usar eso, o también pueden buscar a cualquier de sus representantes de Claro y ellos harán el mismo proceso para ustedes. Y de nuevo, les doy las gracias y agradezco su atención. No sé si haya preguntas. Le agradecemos a la licenciada Ivette Gómez por su excelente presentación, que será de mucha We appreciate ayuda. Ivette Gomez's presentation. That will be very good for all of our attendees. Let's move on to questions. Gracias. Tengo, bueno, pues serían dos. I have two questions. Una de ellas es, One of them is, ¿cuál sería la recomendación de primera intención? what would be the first intention recommendation when a customer wants to change from a base system, a solvent-based, water-based system? What would be the first recommendation in Helix to try out with? Entonces, la pregunta es, cuando un cliente quiere cambiar de base solvente sistema a agua, ¿cuál sería el que recomendamos? Pues se sigue considerando cuál es la tecnología del recubrimiento. Es alquidón y quieres pasar a base de agua acrílico, base de agua epóxico o solvente, porque como has de imaginar hay muchas combinaciones posibles de allí. El cliente quiere pasar a base de agua porque tiene otra iniciativa. Quizás quiera ser libre de zinc o quiere buscar una marca limpia. Entonces, ese tipo de información nos ayuda a saber qué tipo de recomendaciones podemos dar. Entonces, muchas veces a base de agua, si no se oponen al zinc, están en una región que es muy pesada en zinc y van a ser muy eficaces. Si tienen estas restricciones, entonces vamos a recomendar típicamente un producto base de calcio o base de estroncio poliuretano. Algunos de ellos mucho más delgado que epóxico, regresando al SW111, que es muy favorable a tipos de sistemas epóxico. Y luego dirías voy a cambiar a lo inorgánico para que empate lo que es mi nueva tecnología de recubrimiento a base de agua. Estás usando orgánicos ya, el 630 y 650 son para base solvente, no vas a traducir eso a una base de agua. Entonces hablamos acerca del 350 para el óxido rápido y el 570 LS y el 515 para luego promover
cambiar ese 30-150 o el 250 WF. Entonces hay muchas opciones ahí, pero ya que entendamos mejor cuáles son tus necesidades y qué tipo de falla tienes, o si quieres empatar tu sistema actual y simplemente quieres pasarte a algo más amigable al ambiente, podemos cerrar más para ver cómo se debe ver tu paquete. Gracias. And the second question is in the case of a Rust converter. In the case of a Rust converter, it's also suggested for some La solventación alkylic. sería más Would the solution tendiente a ser be? alifática que aromática. Esa sería una de las cuestiones. Y el otro punto sería si hay alguna interacción o una potencial interacción con alguno de los secantes que pueda estar involucrado en el sistema. For the Rust converter? Para el convertidor, Using a Rust converter. usando un So I convertidor have de the óxido, estás hablando del recubrimiento superior que va a ir sobre el Used in an alkyd system, La pantalla dice que se puede usar el sistema the Rust converter, alquílico, el convertidor, in some solvent en borne. algunas bases solventes. So my Entonces mi pregunta question is es the solvent si el solvente es más alfético que aromático. O si podría ser ambos. Podría ser ambos. Aunque decimos que puedes procurar formularlo en un sistema alquílico, pocas veces se encuentra el éxito. Creo que la mayoría viene del valor de la diferencia de ácido entre el RC90 y resina alquílica. Creo que mucho del trabajo que se hace en el laboratorio tiene que ver con procurar entender cómo el recubrimiento superior sin RC90 pasa en el alquílico. Entonces una diferencia para el entendimiento de la gente. Sería un reto el buscar el RC890 en un sistema alquílico por varias de estas razones. Entonces, y los solventes también debidos a la química acídica. Podría ser una razón de interacción, un riesgo de interacción con el paquete seco. Pues el paquete más seco, ya sea de base copaco a hierro, puedes encontrar algo de reacción debido a ese ácido del RC890. ¿Algún otro? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? En el webinar tenemos... And do we have any questions on the webinar? No. Okay. Nothing. Okay. Well, we appreciate el patrocinio de la compañía Halox y Química Rana para la realización de esta extraordinaria conferencia. El licenciado Janitzio va a hacer entrega de un reconocimiento. Le agradecemos mucho al ingeniero Ivette Gómez por la excelente conferencia que nos acaba de prestar, y el Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, sección Monterrey, otorga el presente reconocimiento a Ivette R. Gómez, RD and Technical Service Manager in ICL Halox, por su brillante exposición de la conferencia Impactful Corrosion Solution for Protective Metal Coatings with Halox. Thank you very much. Thank you, everybody, really. Thank you for Gracias a todos, gracias por escuchar. A continuación, vamos a despedir a la gente que está conectada con nosotros. Les agradecemos mucho su presencia.